Julio López sobrevivió a los campos de exterminios de la dictadura. Aguantó silenciar sus recuerdos por años a pesar de que lo atormentaban, hasta que tomó coraje, como muchos otros sobrevivientes, y pudo armar el rompecabezas de datos y detalles que había en su memoria. Por esto, las bandas de sicarios del terrorismo de Estado, aún activas, quisieron demostrar su poder y marcar la cancha. Para eso lo eligieron como blanco. Fue a pocas horas de dictarse una sentencia histórica que terminó condenando a cadena perpetua a Miguel Echecolás. La primera sentencia que hizo historia porque se condenó en el marco de un genocidio durante un juicio a criminales de lesa humanidad. Julio soñaba y luchaba por un país solidario y fraterno, con justicia social, sin explotadores ni explotados. Ese sueño, esa lucha, los llevaron a enfrentar a la dictadura y a soportar el secuestro, la desaparición y la tortura. 30 años después, con 76 años, ese mismo sueño lo impulsó a sentarse frente a un tribunal, a denunciar a Echecolás y a la dictadura genocida, reivindicando la militancia política y la resistencia popular. Estaba desarrollando el juicio y llegaba el día en el que iba a haber algún tipo de alegato. Él tenía la idea de estar presente en el juicio. ¿Y qué pasó? Bueno, Julio era testigo, fue testigo, pero también querellante en la causa. Él se había presentado como querellante, esto es, para decirlo con un vocablo común, como un denunciante, alguien que propicia que el juicio se desarrolle. Él había visto en persona a Echecolás en Comisaría Quinta durante la dictadura, presenció las torturas de Echecolás, lo había visto, es decir, en los centros clandestinos del circuito Camps. Vio cómo la patota de Echecolás asesinaba a otra persona, Patricia del Horto, en Arana. Vio elementos que fueron muy importantes a la hora de evaluar las pruebas contra Echecolás. Patricia le gritaba: no me maten, no me maten, llévenme a una cárcel pero no me maten, quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, y van a ver ustedes si un día encuentran el cadáver o la cabeza, tiene el tiro metido de acá y le sale por acá. Por H, B o Z, pero el compañero hoy no está aquí. Yo les pido desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos el compromiso de que cuando salgamos de acá, salgamos a buscarlo y que exijamos que aparezca ya con vida. Y además pido un cerrado aplauso por su testimonio. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa, que no fue solamente esos tres, había más personas ahí. En ese momento yo creo que hubo por parte de todos una imposibilidad inicial de aceptar lo que estaba pasando. Yo había ido a avisarle al tribunal la situación y a pedir que se suspendiera la audiencia y nos habían dicho que no, que la audiencia iba a seguir. Pero en ese momento se escucha que un periodista pregunta qué está pasando. Y se escucha la voz de Adriana Calvo que dice muy segura, dice: López está desaparecido. Es decir, y desde el primer minuto fue todo, los propios compañeros no lo podían creer, dicen, no, yo me acuerdo que me decían, no, tiene que haber pasado algo, y yo estaba convencida de que lo habían chupado. Y cuando uno ve las imágenes mientras estábamos alegando, se ve todo el movimiento atrás de los compañeros que se levantaban, salían, miraban cada vez que se escuchaba el ruido de la puerta de la sala que se abría, los teléfonos que sonaban porque no se pudieran, o sea, nadie iba a apagar el teléfono. Y a las 11 de la mañana, que todavía estábamos alegando, se ve que se paran Fernando Molinas, que era uno de los abogados, y Nilda, y se van a presentar al habeas corpus. Es un golpe, es decir, yo recordar que no el 18, pero sí el 19 de septiembre y el 20 con más contundencia estábamos gritando nuevamente aparición con vida ya,
resulta pesado, ¿no es cierto? Es un golpe grande. La desaparición de un querellante, caso y testigo en el primer juicio desde la reapertura de las causas. No era cualquier cosa. Y usted me decía, doctora, que fue la primera vez que en el marco de la condena se tipificó el delito de genocidio a personas que, bueno, quedaron condenadas. Sí, eso fue novedoso y por eso esa sentencia trascendió la Argentina, llegó a diversos lugares del mundo, porque por primera vez se reconoce que lo que se cometió en la dictadura no son, como les decía, delitos aislados, homicidio, más tortura, más privación ilegal de la libertad, sino que todo eso se dio en un marco de un plan de exterminio que consiste en un genocidio que tenía como objetivo eliminar a todos aquellos que enfrentaban los planes que la dictadura venía a imponer. Pensamos que precisamente el secuestro de Julio es una respuesta a ese fallo, que lo peleamos y lo trabajamos mucho. Ellos tienen muy claro, tan claro como nosotros, que si habiendo logrado esto se nos abre una puerta muy importante para conseguir que a todos los genocidas se los acuse y se los lleve al banquillo y se los condene. La década sin López es un monumento a la impunidad. Desde el principio el gobierno de Néstor Kirchner minimizó el caso, llegando a decir en la voz de Aníbal Fernández que podía estar en la casa de su tía. Cuando todo apuntaba a la policía bonaerense y al accionar de bandas de la dictadura, el Estado, a través de la justicia, trabó la investigación y la búsqueda de los responsables. Después, en realidad, si uno tiene que pensar en una cuestión de etapas, bueno, fueron meses tratando de hacer visible algo que todo el mundo quería esconder. Peleando contra esa terrible consigna que se quiso instalar, que era busquemos a Julio, ¿no? Como Julio, un viejito perdido. Yo no sé si alguien recuerda una frase muy dolorosa que era que se anime, que aparezca, que se anime y salga. Está perdido, por eso las campañas de busquemos. Vos buscás, cuando vos buscás algo que se perdió. Jorge Julio López nunca estuvo perdido. Esa fue la diferencia de la posición. Nosotros reclamábamos la aparición con vida. Claro. No buscábamos a Jorge Julio López. Si buscamos algo, buscamos el juicio y castigo a los responsables. Y sin embargo, el gobierno en un primer momento dejó la investigación por paradero. O sea, López era una persona perdida, meses. Costó muchísimo revertir eso. Y como bien recordábamos hace un rato, también dejó en manos de la bonaerense a la investigación. Esto es poner el lobo a cuidar las ovejas o a investigar a su propia gente. Recordemos a Arlanián, el ministro de aquel momento de Justicia de la provincia, diciendo el 80% de la bonaerense no me responde. Y al colectivo de justicia ya denunciando que había un altísimo porcentaje de policías que venían desde la dictadura. ¿Cómo se podía llegar a un resultado? Un año tardó en revertirse eso hasta que pasó a la justicia federal. Eso que hubiera tenido que investigarse de entrada, es decir, lo más obvio, quién se podía beneficiar, qué podía pasar, por qué, quiénes. Y lo más obvio, lo primero que tenía será el juicio. Claro. Eso es lo que se caía de Maduro. Y dentro del juicio tenía, sí, la figura de Chicolás y tenía la figura de todos los nombrados por él en el testimonio. Bien, gracias. Lamentablemente, cuando pasó a la justicia federal no fue mejor el destino, porque evidentemente nunca hubo una decisión política de avanzar hacia donde había que avanzar. Entonces la causa fue un rejunte de investigaciones y operativos espectaculares hechos generalmente para los aniversarios, donde se tomaba en cuenta la evidencia de una persona con poderes especiales que veía la famosa, todo el mundo se acuerda de la mujer pájaro, ¿no? Y es paradójico porque
Eso es absurdo solo de contarlo, y sin embargo hubo toda una movida judicial para ir a ver qué decía la mujer pájaro. Pero más grave aún, lo que recordábamos recién, el operativo encabezado por el exministro Casal, por un testigo encubierto que se demostró que había sido pagado y que solo lo que buscaba era la recompensa. Entonces, es gravísimo. Por eso queremos aprovechar esta oportunidad para marcar que en esta causa hay datos, hay pruebas y que desde el primer día nosotras dijimos hay que buscar en Marcos Paz, hay que buscar en el entorno de Checolás, algo elemental en cualquier investigación, hay que buscar entre los nombres que Julio implicó con su testimonio. Todo eso o no se hizo o se hizo tarde y mal. El primer allanamiento a la persona que le hizo el seguimiento a Julio, que por lo menos había pruebas, se realizó 9 meses después. Son cosas muy contundentes en una investigación. Cuando allanaron Marcos Paz, que tenían totalmente privilegios, todo el pabellón de lesa humanidad, donde estaba Echecolás, tenían libertad de hacer uso de teléfonos, con lo cual tranquilamente se puede haber preparado la desaparición de López en Marcos Paz. Pero ¿qué es lo grave de ese momento? Yo me acuerdo que el primer allanamiento que ordenó Corazza no encontraron nada, porque les avisaron. Hubo complicidad en democracia, ya López desaparecido del servicio penitenciario bonaerense. Tienen que hacer un segundo operativo sorpresa para darse cuenta de eso. A pesar de los anuncios, a pesar de todo, a Echecolás se le encontraron cosas. Entre ellas un cuaderno que, sí, no era de ese momento, era, calculamos, de 1 año y pico atrás o 2 años atrás, pero donde figuraban anotaciones de él en previsión del juicio. O sea que esas cosas escritas estaban escritas antes del inicio del juicio. Al abogado, por ejemplo, le decía pedirle fotocopia de los testimonios de... Entonces daba una lista de 3 o 4. Entre esos 3 o 4 estaba Jorge Julio López. Más adelante hay una anotación que dice: hay que lograr que un testigo se desdiga. Claro, nada de esto se tomó en cuenta. O sea, hay cosas que se hacen figurativamente en la causa, sí, pero que no se hacen realmente. Porque si vos le pedís a la CIDE, suponete, información de fulanito, menganito, y te contestan, yo me acuerdo de uno de los casos, que era chico, que no lo encuentran porque no figura en guía. Y eso está textual en la causa. Y las cosas quedan ahí. Tenían un montón de teléfonos intervenidos y no había nada. Tenían intervenidos teléfonos vinculados al narcotráfico. Y decían que, o sea, es como muy absurdo. O como cuando le robaron las empanadas, después de que desaparece López, le ponen custodia a Nilda Eloy y desaparecen las empanadas. Y todo el mundo pensó, estos tipos están atrás de la desaparición. No, los que tenían que cuidarla, Nilda había ido a hacer un trámite y se comieron las empanadas. Entonces, se han burlado en la cara de todos los que fueron protagonistas del dolor de la desaparición de Jorge Julio López. En primer lugar, de la investigación yo no hablo. Lo que yo le dije a los organismos de derechos humanos, si no fue tomado de buena fe, yo le digo: para nosotros pueden estar en la casa de la tía, para nosotros pueden estar en la casa de la tía, para nosotros pueden estar en la casa de la tía, si no fue tomado de buena fe. ¿Qué medida básica tendría que haberse hecho hace 10 años? Los cruces telefónicos. Bueno, hoy están los fiscales pidiendo a las empresas que no borren los registros, porque ese cruce no se hizo. Y eso me consta que no se hizo por desidia. Te contestan que el sistema operativo falló, que hay un pendrive perdido. Si esto no es voluntad de encubrir... Es muy simplista pensar que el mensaje que se quiso enviar era a los testigos decirles no declaren. El mensaje fue a nosotros, al campo popular, para decir: no vamos a permitir que ustedes avancen contra la impunidad. Y también fue al gobierno y al Poder Judicial para decirles: bueno, todavía tenemos poder. El tema es qué hizo cada uno con el mensaje. El gobierno lo que hizo fue hacer de cuenta que no lo recibió al mensaje, pero después con hechos mostrar que lo había recibido. No avanzó sobre el aparato represivo, no avanzó sobre las fuerzas de seguridad, no avanzó sobre el control de las fuerzas militares ni la apertura de los archivos. ¿Qué es lo que nosotros le habíamos exigido como respuesta?
Cuando nos decían qué podemos hacer, bueno, tienen que dar este mensaje. El mensaje es, los juicios van a seguir a pesar de todo. Van a seguir porque el campo popular los pide y porque el Estado, digamos, no va a transigir ante lo que significa una desaparición. Nada de eso hicieron. Lo que hicieron fue, en el fondo, decir, entendimos, y hasta acá llegamos. Recuerdo como si fuera hoy, cuando Miriam Bregman, una de las abogadas de Jorge Julio López, nuestra compañera, me contaba que Adriana Calvo le había dicho, ni bien se produce la demora en la llegada de Julio, que seguramente lo habían secuestrado. No se equivocaba Adriana. Desde ese momento, los organismos de derechos humanos y partidos de izquierda, que durante una década seguimos reclamando por justicia, señalamos que López desapareció 4 veces, en dictadura, en el régimen constitucional, en el expediente judicial y por último en los medios. El solo hecho de pensar que estén a punto de darle la domiciliaria a Echecolás, son indignantes y dan broncas todas las domiciliarias. Tenemos casi el 50% de los condenados en domiciliaria. Ahora bien, se cumplen 10 años de la desaparición de Jorge Julio López. Se cumplen 40 años de la desaparición de lo que acá se conoció como la Noche de los Lápices, pero que fue un movimiento represivo en distintos lugares sobre estudiantes secundarios. De los 2 hechos es responsable Miguel Osvaldo Echecolás. ¿Qué es, para festejar los 40 años? ¿Para festejar los 10 años? ¿Para que el tipo lo pueda ver de la cama en la televisión? Perdón, pero a mí me indigna solo el imaginarlo. Los operativos espectaculares en general los hacía la justicia. Esta vez, para los 10 años, la espectacularidad la puso el gobierno macrista, anunciando que se va a presentar como querellante en la causa. Me consta que todavía no hay nada de esto, o sea, la presentación no fue hecha a estas horas, sería en el día de mañana. Pero lo grave de esto no es solamente que el Estado pretenda presentarse como querellante. ¿Cómo va a ser querellante el Estado si en realidad el Estado puede haber sido encubridor? Es como una paradoja absolutamente contradictoria. Pero no solo quiere hacerlo, ¿con qué intención quiere hacerlo? De la mano de los abogados de la familia, el abogado Gascón Cotí, que declaró que, por ejemplo, una medida que plantearían es la autopsia psicológica. ¿Qué significa esto? Determinar si López se suicidó. Esta pista ya fue descartada en su momento por la propia Secretaría de Derechos Humanos del gobierno anterior, porque no solo es descabellada, sino que es ir en sentido contrario. Esto es poner en duda si López estaba loco y sobre todo poner en duda su testimonio, que es a eso a lo que apuntan los genocidas. Nosotros venimos pidiendo una custodia muy importante. La custodia que pedimos es que vigilen a los genocidas, que vigilen a Echecolás, que controlen las listas de quienes los visitan en la cárcel. Es increíble, pero a partir de la desaparición de Jorge Julio López surgió un dato escandaloso. En el año 2006, al momento de la desaparición de Julio, había 9.026 policías en la policía bonaerense que provenían de la dictadura. Es decir, que había sido parte del aparato represivo que secuestró a Julio la primera vez. 9.026 que seguían en funciones en el momento en que Julio es secuestrado por segunda vez. Una idea que se me ocurría a mí es, y que lo dijo una vez Miriam Bregman, la diputada, todo el mundo dice, te queda el sabor amargo, 10 años sin López, no hay nada, hay mucho. Yo iría por un López 2. Investigar a los encubridores. ¿Por qué no se investigó al entorno de Echecolás? ¿Por qué no se investigó a Susana Gopar, que fuera secretaria de Echecolás y vivía a pocos metros del lugar donde se lo vio por última vez? Hay en la investigación de Werner Pertot y Luciana Rosende una conexión entre Gopar y un policía bonaerense. Hay un montón de pistas que fueron descuidadas. El circuito Camps. Y sin embargo, todo eso se hizo mal y a las apuradas y no se le prestó la atención necesaria. Y a pesar de aquel terrible 18 de septiembre, donde ellos nos dijeron estamos, podemos y lo hacemos, nosotros seguimos diciendo estamos, podemos y luchamos. Y no nos sacaron de las calles, que es nuestro reaseguro, ¿no? No han podido sacarnos de la calle.
Seguimos reclamando nuestro lugar son las calles, porque siempre supimos desde el primer día que en los pasillos de ningún ministerio, en los pasillos de ningún funcionario íbamos a encontrar la respuesta de qué había pasado con Julio López. Las nuevas generaciones tienen que saber quién fue Costequi Santillán, quién fue Mariano Ferreira y quién fue Jorge Julio López. Eso es nuestra tarea, no solo para los aniversarios, siempre. En la búsqueda de justicia, una medida elemental es la apertura de los archivos del Estado que permitirán dar luz sobre lo que pasó, investigar la continuidad del aparato represivo que se mantiene desde hace décadas con efectivos tanto de la bonaerense y el servicio penitenciario como en el resto de las fuerzas represivas del país que vienen desde los tiempos de la dictadura. En su momento, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arlanián, había señalado que solo en la bonaerense existían 9.000 efectivos que venían de los tiempos de la policía de Camps. Y a 10 años hay que investigar la cadena de encubridores que permitió hasta ahora la impunidad. La lucha continúa por Jorge Julio López, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, contra la impunidad de ayer y de hoy. Prisión efectiva y perpetua para Miguel Echecolás. Llegamos al final de esta nueva emisión de La Izquierda Diario TV y antes de terminar, Nicolás. Bueno, recordar que nos movilizamos este viernes hacia la Usina del Arte. Allí a las 9 horas va a comenzar la audiencia pública sobre el aumento del tarifa del gas, así que estaremos allí. También el día domingo las movilizaciones por el aniversario de la segunda desaparición de Jorge Julio López. En la ciudad de La Plata, convocatoria hecha por la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia en la ciudad de Buenos Aires. Todas y todos tenemos que estar presentes en este 10º aniversario, reclamando la aparición con vida de Jorge Julio López y en contra de la prisión domiciliaria al genocida de Echecolás. Hasta el próximo programa.